mi esposo empezó a tocarme mientras yo estaba dormida. Yo estaba dormida y me bajaba así de así mi ropa. Y gracias a todo esto empecé a tener sueños, pero de cuando yo era pequeña, ese sueño era lo mismo. Yo dormía así como de lado y alguien estaba atrás, como, pues sí, así como abajo de mí también o algo así. Entonces nunca supe quién era, no sabía quién era. Y bajo la mirada, entonces, y veo una mano así como entre mis piernas, como entrando abajo de mi vestido. Yo platicaba eso siempre con la terapista y le decía, ¿es otra vez este sueño? Pues hasta que ella me dijo, ¿sabes qué? Y si no es un sueño, y como digo, yo comparto mucho con mis hermanas las grandes, y nada más me contestó una, dijo, yo también he visto esa mano. Y mi otra hermana también dijo, sí, yo también sé quién es esa mano. Gracias a lo que mi esposo empezó conmigo, supe lo que me había pasado cuando era pequeña. Eso como que abrió la cajita de Pandora y empezó a salir todo lo que estaba dentro. Cuando yo estoy así de lado, entonces a la persona que yo vi que se asoma sin camisa era mi papá. Otras personas también, de mi propia familia también, sus hijos de otro matrimonio. Pues también a mí me hicieron daño, ¿verdad? Como dije yo, primos también me lo hicieron. Una prima también, fue mujer también. Llegaron recuerdos, 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 pero como que si fueran como una bomba que caía, pum, me acordaba, me acordaba, me acordaba. Sí, a veces estaba trabajando y me llegaba un recuerdo, venía manejando, me llegaba otro recuerdo. Yo pienso que ella sabía todo esto y era así como, te las dejo, haz lo que quieras, luego regreso. Tal vez puede ser eso, no lo sé. Querida, ¿me regalas por favor tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Paola, tengo 44 años y soy empleada en una compañía. Por lo que entendemos, vives fuera de México, ¿cierto? Sí, vivo en Los Ángeles, California. ¿Y por qué te fuiste a vivir para allá? ¿Por qué y cuándo? Primero llegué a la ciudad de Phoenix, Arizona, porque es la frontera donde soy yo. Y estuve en tiempo, me vine a Los Ángeles porque aquí estaba la familia del que era mi pareja y por eso venimos. Y en el 2001. O sea, hace 24 años. Sí, casi la edad de mi hija mayor, sí, O sea, entonces ya tienes más años viviendo allá que en México. así es. Wow. ¿Y regresarías a vivir a México o ya nunca más regresarías? A vivir no. De paseo, pues tal vez sí. Regreso de donde soy yo. Regreso a Sonora a visitar a mi familia, pero nada más, más allá de México no, no sé si iría. ¿Qué te parece si empezamos, antes de que nos platiques las cosas tan espantosas que nos vas a platicar, más allá de lo que hacía tu progenitor, em, ¿qué nos puedes platicar, lo que tú quieras compartirnos, lo lindo, incluso si hay algo lindo, de tu infancia, de cómo fue tu vida en México antes de irte a vivir a Los Ángeles, cómo fue tu vida familiar, cuántas hermanas y hermanos tienen? Platícanos un poquito de eso. Ah, bueno, eh, yo vengo de una familia grande, somos 9 hermanos y la mayoría somos mujeres. Pues mi familia es un poco disfuncional. Una mamá negligente y un padre. Y pues casi toda mi vida hasta la adolescencia antes de venir fue triste, miedo, golpes, gritos. Y lo bonito fue que recuerdo es una amiga que tenía ahí, mi vecina, que me hacía mis días tan hermosos porque ella es evangelista. Entonces nos robaba los domingos para llevarnos a su templo y era bien bonito. Llegábamos en las mañanas a leer como, no sé si ellos le darán vídeo, no sé qué, pero era un estudio para niños, a los adultos los separaban, después nos daban de comer
y de verdad ahí comían muy bien. Y en la tarde nos salíamos a jugar y jugaban con adultos con niños, era muy bonito estar ahí y ya regresábamos ya muy mal. ¿Por qué dices que ahí comían muy bien? ¿Con esto quieres decir que en tu casa no comían bien? No había suficiente, ¿no? Entiendo. Y al decir que tu mamá era negligente y que había violencia, ¿qué tipo de negligencia y qué tipo de violencia había? Pues crecimos como, pues así, ¿verdad? Como cuando crece, como cuando nace un animalito y te avientan a que crezcas así, eh, como sin protección, a que salgas a la calle, sin que, o sea, como que si no te pasara nada. Y igual porque para todo, desde en la mañana gritos, eh, para cualquier cosa, muy mínimo que sea, eran golpes. Y únicamente de parte de tu mamá o también de tu progenitor? Mi papá, de los dos. Ujú. Entiendo. ¿Alguno era peor que el otro? Era casi igual, pero mi papá era, pues me imagino por su tamaño, porque era una persona, pues yo lo veía enorme cuando era pequeño. Y pues él tiene unas manos muy grandes. Y entonces, pues sí, una cachetada de él era como si me diera con una piedra. Y también usaba él como cinturón y cable enredado. Pues sí, cosas así. Oye, Pao, ¿y tú eres la hermana número qué? 6. Ok. Nos contabas que son 6 mujeres y 3 hombres, ¿no? Sí, así es. Y también había golpes hacia los hombres. Sí, también. Ujú. ¿Y hoy tienes relación con todos tus hermanos? Y con mis hermanos mayores, que son los 5 que son arriba de mí, así. Con mis hermanas menores, no. ¿Y hay algún motivo fuerte de por qué no? Pues no lo sé. No, no, la verdad no supe por qué. Eh, O sea, ellas te dejaron de hablar a ti. ujú, Supongo que las extrañas. ujú, porque fue con las que crecí. En, pues sí, mis hermanos los grandes se fueron, muy jóvenes todos, y, y pues me quedé yo con mis 2 hermanas más pequeños. Algo me hace sentir, por supuesto que, pues yo qué voy a saber, ¿no? Soy una perfecta extraña ante toda tu situación, pero me suena que están defendiendo a tu papá. A eso me suena, ¿no? Hay, o sea, de otra manera, ¿por qué estarían lejos de ti? La verdad no lo sé. No sé si lo defiendan o no, eh, pero pues yo creo que sí, ellas como que convivieron un poco más con él. No sé, tal vez porque estoy tan lejos y no hubo como más convivencia, no lo sé. Entiendo. O sea, cuando tú te fuiste, ellas todavía estaban chicas. Sí, pero estaban pequeños. Pues imagínate, hace 20 tantos años, sí, Sí, estábamos pequeñas. claro. Ujú. Y con tu papá, me imagino que tienes relación inexistente. No, no tengo ninguna relación. ¿Y con tu mamá? Pues, como intermitente se puede decir, pero sí, sí te saludo, veo sus mensajes que me mandan por WhatsApp o como dicen, ¿verdad? Las mamás que mandan piolines y todo eso, así. Ya. ¿Solo tú emigraste a Estados Unidos o a otro país? No, como nosotros somos de frontera, pues mis hermanos los mayores, ellos estuvieron viviendo mucho antes aquí en lo que es Arizona, porque es lo que nos queda a nosotros de arriba. Y así, pues estuvieron así, pero pues ellos ahora ya viven en Sonora. Y pues yo fui la que vine, que al final fue la que me quedé. Órale. Y bueno, pero entonces dices que con ellos sí tienes relación. Sí, Y esa relación hay hombres y mujeres. O sea, no solo tus hermanos varones, sino también tienes relación con hermanas mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí. Ujú. ¿Y cómo es la relación entre todos ustedes actualmente? Pues muy buena, puedo decir. Hay uno de mis hermanos como que no, pues sí, él es muy ocupado, ¿verdad? O no lo sé, pero pues los demás sí, nos comunicamos todos los días. Saludo, algo, y corazón. Ok, Paola, tienes dos hijas, ¿cierto? Es, ¿Tu ujú. hija mayor cuántos años tienen? Y tiene 22, va a cumplir casi 23. Muy bien. ¿Y tienes relación con el papá de ella? Sí, ¿Se sí, llevan bien? sí, nos llevamos bien. Ujú, ¿Y nos quieres entonces compartir lo que tú quieras acerca del papá de tu segunda hija? Y sobre todo ujú, la parte de lo que debido a tu relación con él, que desbloquearas recuerdos de lo que te había pasado de niña. Te ujú. escuchamos. Después de que yo me separé de mi primer pareja, estuve un tiempo, unos 2 años sola, y conocí a una persona que vivía enfrente de mí. Nada que ver con mi persona, ¿verdad? Era una persona muy diferente a mí, pero pues se dio y empezamos a conocernos. Eso fue en 2008. En 2010 me casé. Nos casamos y después tuvimos una pequeñita muy hermosa. Pero lamentablemente todos estos años desde que empezó, como que empezó todo mal, pues tomaba y agarraba el carro, se quería ir. Era mucho drama y siempre trataba yo como de controlar todo, tenerlo bien, pero yo pienso, como dicen, ¿verdad? El árbol torcido no se endereza. Y estuve 14 años, casi 15 años con esta persona, pero siempre estuve deprimida. Cuando vino la pandemia, a mí me acababan de operar de un pie y duré sentada en un sillón como 6 meses, no podía caminar. Y en ese tiempo entré en depresión, porque pues la pareja que yo tenía, pues uno tiene la expectativa de que, oh, me va a cuidar, ¿verdad? Mientras yo no me puedo mover, o va a atender la casa, a los niños, no sé, yo esperaba algo así. Yo lo haría por si mi pareja hubiera pasado, pero no fue así. Y pues yo tenía que levantarme con mis muletas a cocinar o a hacer cosas. Tuve que hacer cosas que no tenía que hacer. Falló esa operación y tuvieron que hacerme otros 6 meses en, en cama. Entonces, y ahí se agrandó mi depresión y yo pedí ayuda y empecé terapias. Fue como el 2022 a finales. Mis terapias fueron, las metas eran poder abrazar a mis hijas. La segunda meta era poder comunicarme con mi esposo, porque yo soy muy llorona, entonces, y ahí y no estaba yo bien, ¿verdad? No podía comunicarme porque lloraba y pues él se molestaba de eso. Entonces, quería aprender cómo podía hablar para que no se molestara, no lo molestara yo con mi forma. Y la tercera era yo quería ser feliz. ¿Por qué tenías como meta abrazar a tus hijas? No podía hacerlo, no sentía como cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Ellas son muy cariñosas, ¿verdad? Me abrazaba a mi hija. Y yo sentía así como, y la abrazaba, pero así un poquito así como, y ya. Pero yo quería hacerlo, pero a mí misma no me dejaba hacerlo. Yo quería decirles que las amaba, pero esa palabra no me salía. Y quería aprender a hacer eso. ¿Cómo? Que me enseñaran cómo poder hacerlo. Quitarme tal vez algunas barreras que yo tenía que me impedían como demostrar amor. Y eso es en el mismo. Ujú. ¿Descubriste en terapia, Paola, que no podías porque nunca lo recibiste? Sí, aprendí así. Ujú. Aprendí que todo lo que pasamos desde la infancia se queda en nosotros y el cuerpo reacciona. Entonces, aunque no nos recordamos de nada, el cuerpo actúa. Los traumas dejan huellas en el cuerpo, aunque no las veamos, pero ahí están, ¿no? Ujú. Sí, ¿Y, exacto. y qué te hizo?
darte cuenta de que tenías depresión. Quizás parece hasta tonta mi pregunta, pero lo pregunto con genuina curiosidad, dado Ujú, que la depresión es muy silenciosa y hay mucha gente que la tiene y no se da cuenta. ujú. ¿Tú cómo te diste cuenta? Por lo mismo, porque yo nunca había sentido lo que es ser feliz y, pues, en este tiempo que estuve acostada, pues, obviamente, pues, sola y me sentía mal, y entonces yo llegó el tiempo en el que solamente quería estar acostada y me tomaba mi medicina para dormir, solamente quería estar dormida y, como digo, yo amo a mis hijas y yo misma, y decía: "No puedo estar así, tengo que parar en hacer sopa, algo para que coman", pero otra vez me acostaba en el sillón y así como que el sillón me comía, o sea, yo sentía así como que se hundía, ya no me podía parar. Eso era lo que yo sentía y sabía que no estaba bien, y yo no quería sentir eso. Y te hago una pregunta, Pau. ¿El que era tu esposo no protestó cuando pediste ayuda? Porque el tipo de persona ese tipo de persona no quiere que su pareja mejore. Por eso te lo pregunto. Ujú. Pues no supo. Fue así, nada más un día fui, porque yo soy mucho de ir al doctor, si tengo algo, como que me espanto y voy al doctor. Preguntar, no sé, ay, es que me duele aquí, aunque no sea nada, pero no sé, tengo que ir a saber a que el doctor me diga que no tengo nada. Y así fue. Entonces, en una consulta me dijeron, oh, aquí hay alguien, ¿gusta platicar con alguien? Aquí tenemos. Entonces dije yo, sí, sí, yo quería hablar con alguien, yo necesitaba hablar porque la verdad no tenía con quién platicar. Y entonces dije, sí, necesito hablar con alguien y lo tomé. Y desde la sesión uno, me imagino que te diste cuenta de muchas cosas. Em, pues no, porque como no conté nada, solamente conté eso, de lo que yo quería, porque así como que lo mismo lo que dije aquí, no, como que no sentía como que las podía abrazar, y que soy muy llorona, entonces, al yo querer platicar con mi esposo, a decirle, no sé, cómo me sentía o algo, empezaba a llorar, entonces, como que, eh, no estaba bien, y sentía yo que se molestaba, entonces yo quería tener una plática bien y aprender a cómo poder no hacerlo, no molestarlo, no, porque pensé que yo era la del problema. Qué horror. Ok, ¿nos quieres compartir, Pau, el momento justo en el que tu cabeza dijo, esto está raro, me siento rara con esto, lo que me platicabas en estos días? Sí, yo empecé a notar también que esto estaba muy raro, que yo tengo muchos problemas del sueño, tardo mucho en dormir, ¿verdad? Entonces, pues cuando duermo, no sé, mi cuerpo se pone como duro, así como como protegiendo, no sé, algo así siento. Y mi esposo empezó a tocarme mientras yo estaba dormida y pues yo despertaba a veces, le decía no, lo seguía haciendo. Yo estaba dormida y me bajaba así de uno, así mi ropa y pues obviamente pues yo ya despertaba espantada. Y gracias a todo esto empecé a tener sueños, pero de cuando yo era pequeña, así como sueño, pero muy frecuentes, y yo veía exactamente lo mismo, como mi ropa se caía, y siempre era lo mismo. Conforme él fue avanzando con las cosas que hacía, pues, ese sueño era lo mismo. Yo dormía así como de lado, y siempre como que alguien estaba atrás, como, pues sí, así como abusando de mí también, o algo así. Entonces, nunca supe quién era, no sabía quién era. Ese era el que soñaba más. Y más seguido, más seguido. Pues ya con las sesiones, pues obviamente en la plática estable, y yo un día que soñé esto, lo comenté en mi terapia. Oye, tengo este sueño y empecé a contar como el de pequeña. No sé qué edad sería, pero te veía el sillón de mi sala y yo estaba parada, pero con las piernas gorditas, así como cuando los niños tienen menos de un año, más o menos así.
y un vestidito así como en ese tiempo me imagino que en los 80 se usaban los vestidos cortitos donde se veían los calzoncitos de holanes, ¿verdad? Así, así veía mis piernas gorditas, unos calcetines, holanes y unos zapatitos oscuros. Yo pensaba que eran negros. Entonces, levantó la vista y había una tele muy pequeña y estaba el programa del Chavo. Y ese programa siempre me gustó. Lo vi hasta la adolescencia. Aquí lo pasan, pero la verdad no me gusta verlo ya. Entonces, en este sueño estaba yo viendo el programa, pero me recuerdo mucho hasta las líneas que se ven en la tele, de blanco y negro, así como que se hacen así. Y bajo la mirada, entonces, y veo una mano así como entre mis piernas, como entrando abajo de mi vestido. Ahí se quedó mi sueño. Conforme fueron pasando el tiempo y este mismo sueño recurrente, empecé a escuchar como voces, como mi mamá hablando en la cocina, y se oía siempre la voz de mi papá, como hablando con ella, así. Y, y bueno, y yo platicaba eso siempre con la terapista y le decía, esto otra vez este sueño, pues hasta que ella me dijo, ¿sabes qué? Y si no es un sueño, porque el cuerpo reacciona, entonces el cerebro guarda muchas cosas y cuando ya está muy lleno lo quiere sacar. Y a veces lo saca en sueños. Entonces, tal vez es algo que tienes guardado y no es un sueño. Pues ese día salió con muchas dudas y como digo, yo comparto mucho con mis hermanas las grandes, ¿verdad? Son cualquier cosa como que me lo resuelven. ¿No? Si yo tengo algo, les hablo y hablamos en grupo y como que se alivia mi vida. Entonces, yo hablé con ellas. No, es que sabes que ellas soy una mano y eso. Y las primeras veces no me dijeron nada. No, y no te preocupes, no te quedes. Pero yo creo que insistí tanto hasta cuando ya les conté bien lo que había en el sueño, como lo conté ahorita de la televisión, así. Mm, Entonces fue cuando nada más me contestó una, dijo, yo también he visto esa mano. Y mi otra hermana también dijo, sí, yo también sé quién es esa mano. Y así como que empezaron a venir cosas a mi cabeza de repente. Y recuerdos y más recuerdos y más recuerdos y cosas que de verdad yo no me acordaba. Sabía que eran sueños, pero no. De ahí empezó a venir todo, 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 todo. Y gracias a Dios, pues estaba en terapia, ¿verdad? Y lo podía hablar, lo podía sacar. Y me imagino que pues cada que sacaba algo, pues venía algo nuevo. Y así fue como supe lo que me había pasado cuando era pequeña. Gracias a lo que mi esposo empezó conmigo, eso como que abrió la cajita de Pandora y empezó a salir todo lo que estaba dentro. ¿Mm? ¿Y tienes una idea, Pau, con base en lo que hablaste con tus hermanas, de más o menos qué Ujú. edad tenías? Pues no hablamos de edades, no hablamos de edades en esta plática, solamente hablamos de esa mano Sí. y yo insistía que quería saber quién era esa mano, ¿verdad? Entonces al principio no me quisieron decir quién era esa mano, pero sí la conocían pero tanta fue mi insistencia que yo sacaba otra cosa y empecé a sacar otro recuerdo, oye, me acuerdo aquí, fue cuando ya me dijeron de quién era esa mano y pues obviamente los recuerdos que hay entre ellas era cuando yo tendría como unos 4 años, 5 años por ahí. Mi hermana la más grandecita que yo tendría unos 9, 10 años. Y así las grandes eran ya como de 13, 15 y así. Y ellas, entonces solamente te decían, ya sé de quién es esa mano, pero no te decían, es mi papá. No, mi papá no es tu papá. Sí, ellos son hijos de un matrimonio de mi mamá de antes. Son mis hermanas, yo soy la mayor de mi mamá y mi papá, Mm. y mis hermanas más pequeñas. Y un varoncito que falleció también cuando iban a ser. Por eso digo, son 3 hombres. Ajá. No lo comenté porque no hay diferencias. Son mis hermanos. No, no. No, por supuesto, claro, claro, lo entiendo. Ok, entonces te decían, ya sé de quién es esa mano, pero no decían es de tal, solo decían ya No. sé de quién es. Sí, me decían, yo también conozco esta mano. Yo también lo sé. Y así, entonces,
¿Y tú ahí ya habías hecho consciente de que era tu papá? No, no ¿En, sabía. en qué momento se hizo consciente eso? Cuando tuve este mismo sueño, cuando yo estoy así de lado, entonces a la persona que yo vi que se asoma sin camisa era mi papá. O sea, como que se asomó aquí y se volvió a acomodar, entonces yo no vi a nadie. Pero debo aclarar que en todos estos sueños yo estoy dormida. En mi sueño yo estoy dormida. Siempre dormida, siempre. Ajá. Y eso era muy recurrente en la vida real. Yo salía de la escuela, de la secundaria, y llegaba a mi casa, me quitaba la mochila, entraba corriendo al baño, me sentaba a comer sopa o lo que había hecho mi mamá. Tenía la costumbre de ir a comprar, aunque sea 5 pesos de tortillas, porque no me gustaban las tortillas frías o calentadas. Terminaba de comer y a veces nada más alcanzaba a llegar al sillón y me quedaba dormida. Todo el tiempo crecí dormida. Sí, así fue. No sé por qué, pero sí. A veces despertaba el otro día como uniforme de la escuela y así me iba a la escuela. Pero sí, no sé por qué. Yo creo que mis problemas del sueño es porque desde niña yo tenía miedo a dormir. Me quedaba despierta viendo a la ventana así porque me daba miedo de como la llorona, no sé si me lo metían de miedo, no sé, pero oír ruidos o saber que alguien iba a venir conmigo y me quedaba despierta toda la noche. Pero ya cuando veía que empezaba a salir como una lucecita, digo, a clara, era cuando me quedaba dormida. O sea, ¿te drogaron o qué? Pues no lo sé, o tal vez, no, no sé, puede ser muchas cosas, puede ser tal vez depresión, pero pues me dormía. No entiendo yo tampoco por qué, pero sí. Es una de las preguntas que yo le hice a mi madre también. ¿Y qué te respondió? Nada, Se quedó callada. sí. Pero yo sí pregunté. Ahora con mis preguntas de adulto y con todo lo que he aprendido, yo sí le dije. O sea, no era normal que yo me durmiera. A veces alcanzaba a llegar al sillón y estuviera dormido. O sea, no era normal. Y yo lo sé. ¿Y tus hermanas vivían lo mismo? O sea, entiendo que el abuso ellas también lo vivieron, pero ellas también se dormían todo el día. No, no creo, no. No he platicado eso con ellas, pero ujú, sí, como el modus operandi de la persona para todas, ese sí lo sé. ¿Y cuál era? Él, pues como que dándote una moneda o ven, ayúdame a hacer esto y la metí en el cuarto y ya pues ya salí así como espantada. Y esos eran mis hermanas mayores. De ellas no sé mucho, la verdad, no, ni me atrevo a preguntarles, pero de una de mis hermanas sí sé un poco. Obviamente, pues también me pidió que compartiera lo de ella, le pedí permiso, si podía decir lo de ella, y me dijo, claro, pero quiero que lo digas bien. Esta persona me metía en el baño de nuestra tía, un baño oscuro, que nunca tuvo foco, y había ratas, estaba muy horrible ese baño, y que ahí la metía, me llevaba a la cocina cuando tú te quedabas dormida, porque debo aclarar que en ese tiempo vivíamos solamente ella y yo con mi papá. O sea, ustedes dos vivían con tu papá solamente. En ese tiempo sí, Ok. cuando él abusó de mi hermana de 9 años y vivíamos solos con él. O sea, tu mamá permitió que se llevara a sus hijas. No, mi mamá, por eso dije que tengo una madre negligente, porque ella cada que se enojaba con mi papá, se iba de la casa. Entonces agarraba su montón de hijos y se iba. Entonces, a mí siempre me tocó quedar. Siempre. Yo la vi irse. Y pues mi hermana se quedaba a cuidar. Pero no sé si puedo comentar algo un recuerdo muy grande que tengo. Y se pelearon, ¿verdad? Porque yo veía como mi papá para a mi mamá, era una relación así como, "Mí no me dejes", ¿verdad? Entonces, y esa vez recuerdo que salió ella y salí corriendo yo, ¿verdad? Con mis hermanas atrás de ella y era una calle larga. Entonces, y me dijo, regrésate
a tapar, trae tu chamarra, algo así me dijo. Pues yo era muy pequeña, entonces entré a la casa y me recuerdo que era como un saquito rojo con negro, y pues todavía salí poniéndomela y corrí a la calle, llorando, obviamente gritando, y cuando llegué a la esquina, ella se iba subiendo a un taxi, y todavía le grité y nada más volteó y se subió y se fue. Sí, Entonces tu mamá se iba, agarraba a sus chamacos y se iba, pero siempre las dejaba a ti y a tu hermana. sí. Regularmente siempre se llevaba a mi hermano, porque el mayor ya se había ido, solo nada más quedaba como los más pequeños que eran mi hermano, y mi hermana, yo, y se llevaba a las pequeñas también. ¿Y por qué casualmente a ti y a tu hermana las dejaba? No lo sé, nunca lo entendí porque no sé, no sabía por qué. ¿Y qué tu instinto, tu experiencia y todo tu tiempo en terapia, a qué conclusión te hace llegar de por qué las dejaba a ustedes dos? Yo pienso que ella sabía todo esto y era así como, te las dejo, haz lo que quieras, luego regreso. Tal vez puede ser eso, no lo sé. No sé en su mente de ella, no sé qué sería, pero yo nunca dejaría a mis hijas con alguien, especialmente de 5 o 6 años, tengo mi hermana 9, con un señor que ni siquiera sabe servirse un vaso de agua. Cuando él llegaba había que hincarse y quitarle los zapatos, las calcetas y ponerle su cara pestosa en la cara de su pata pestosa. Así como, o sea, no, yo no dejaría a alguien que es tan violento a mis hijas. Yo no lo haría. No sé ella por qué lo habrá hecho, no lo sé. Cuando hiciste consciente esto, ¿qué pasó? Como te había comentado antes, empezaron a venir recuerdos, muchos recuerdos, eh, de ciertas etapas de mi vida, la mayormente cuando yo estaba pequeña, como el kinder, primaria, y pues secundaria obviamente eso sí me recuerdo, pero más cuando estabas pequeña. Eh, como dije, todo se me vino, entonces yo empecé a hablar con mis hermanas, y pasa esto, y pues me empecé a enterar de las verdades. Fue cuando me empecé a enterar lo que le pasó a mis hermanas, que yo no sabía. Con mi papá, la verdad, no he hablado, ni hablaré, porque yo no me voy a enfrentar a una persona que diga que no es verdad. O sea, no voy a perder mi tiempo. Yo estoy trabajando mucho en mí, en mi salud mental, en mi familia, ¿verdad? Y queriendo ser nada de lo que viví. Eso, él se queda aparte y no, no se me antoja, no me dan ganas ni de escuchar su voz, la verdad no. Oye, Pau, ¿y qué te dice tu mamá cuando la has afrontado de esto? ¿Qué te responde o cómo se pone o cómo actúa? Mi madre no le dije en su momento porque pues no había buena comunicación. Yo cuando empecé a recordar cosas y eso yo paré. Y me recuerdo que le mandé un mensaje y le dije, eh, no puedo contestarte, me voy a alejar de todos, mis hermanos, de todos. Yo necesitaba como aclarar lo que estaba pasando en mi cabeza. Pero ella como que se ofendió, como que yo la, ya no la quería, sí, no sé. Pero después, pues hablamos, ¿verdad? Se le hizo una invitación para que viniera a verme. Precisamente este diciembre que pasó, que era la primera vez que íbamos a disfrutar una Navidad desde pequeña, porque nunca la disfruté, nunca hubo fiesta, nunca hubo celebración, ni ahora de adulto, ¿verdad? Es la primera vez que iba a celebrar Navidad y fue muy hermosa, muy hermosa. Entonces vino, yo no le iba a decir nada, de verdad, no le iba a decir nada. Yo lo trabajé mucho en terapia, en decir es que yo le quiero decir, como que ella se merece que se lo diga, ¿verdad? Como, pero también mi mente decía no, porque no la quiero lastimar, no quiero que llore, no quiero que sufra por esto. Tenía yo me hacía muchos escenarios de lo que podía pasar. Ella ya es muy mayor y yo decía, no quiero que se enferme, que le vaya a pasar algo si se entera. Y pues en terapia empezamos a encontrar las formas de cómo se lo podía decir. Pues encontramos una forma que es muy efectiva para cualquier persona que tú te quieras acercar y no le causes una emoción, es que
se lo digas así, sin tú demostrarle emoción, sin demostrarle que estás triste, sin una plática. Oh, ¿sabes qué? Mira, esto. Tú no le das como la chance de que le llegue así. Es una plática nada más. He aprendido mucho, de verdad. Y así fue. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Qué le dijiste? ¿Ella cómo reaccionó? Eh, pensé yo en decírselo tiempo después de que estuviera aquí, porque estuvo conmigo casi un mes, mm, pero no pude, porque desde el día que ella llegó, ella hablaba de esta persona y lo mencionaba mucho. Y yo lo único que he escuchado desde pequeña hasta ahora de adulta es de que es el amor de su vida, es el amor de su vida, es el amor de su vida, y lo entiendo, ¿verdad? Porque al menos yo no he encontrado a alguien así. Ella lo encontró, entonces hasta ahora es el amor de su vida. Entonces, y a mí me movía mucho. Yo no quería escuchar tu nombre, no quería escuchar nada. Y tomé la decisión de hacer esto, decírselo así. Obviamente porque ella empezó una conversación de que este señor molestaba a mis primos cuando pasaban. Esos de los que te meten la mano o pasan y te agarran o así, no sé, como que la mayoría de los hombres tiene ese tipo de juegos. Y ella comentó que a ella le molestaba y le preguntó al muchacho, porque ella era un joven, ¿por qué dejas que tu tío te haga esto? Entonces ahí fue cuando la agarré y dije, a mí también. Entonces pues no pudo reaccionar y así fue como, ya sacando eso ya no pude parar. Salió, salió todos mis sueños, todo lo que sabía, todo lo que tenía, se lo dije. Ujú. ¿Y ella qué dijo o no dijo nada? Pues mi sorpresa fue porque yo creo que la que hizo más drama fui yo en mi cabeza antes. Va a pasar esto, se va a Sí. desmayar. No pasó nada de eso. Ujú, no pasó nada. ¿Qué te dijo? Y a ella también se lo habían hecho sus tíos. Un tío, no sé, algo así. O sea, me cambiaba Entonces yo le sacaba otra cosa. Y de otras personas, porque no nada más fue él. Bueno, otras personas también, de mi propia familia también. Y nada. Y por cierto, le mencioné de otra persona, un primo mío que ella pues lo quiere mucho porque ahorita le ayuda, la arregla y esta persona. Y yo desde joven escucho ese nombre y se me revuelve el estómago. Así como que me dan ganas de vomitar, no sé por qué. Y se lo dije, ¿sabes que esta persona también? Y cabe aclarar que esto que lo dije era un sueño. Yo no sabía que era verdad. Nomás se lo dije. Como ya estaba sacando cosas, le dije, ¿sabes que esta persona también? Ella estaba ahí como un poco y se sentó y dijo, sí, ese sí sabía. ¿Cómo te puedo explicar qué sentí? Indiferencia. Yo la vi y nada más empecé a escuchar, guau, 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 guau. No escuché nada más. Y aquí sentí como todo se rompió, así como se rompió. Fue lo que sentí. Sí, porque Ujú. solamente mostró indiferencia, no le importó y ni siquiera lo aceptó. No, me dijo que por qué yo no le había contado. ¿Por qué no me dijiste? No sabía. Y cuando supe, pues, ¿cómo te voy a decir si a mis hermanas no les creíste, verdad? Una cosa que compartí con mi madre también, como adulto, y estoy, de que uno como adulto sabe cuando uno tiene, más como mujer, cuando tienes una infección o cuando tienes un problema, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que de niña, pues, salía como cosas duras, algo así, ¿verdad? No sé si lo puedo decir correctamente lo que es. eh, Pero tengo mucho aquí en mi cabeza que una vez entró mi mamá para revisarme, obviamente muy enojada porque pues yo dejaba sucios mis pantaletas. Entonces, y me recuerdo que me levantó los pies y me revisó
Y obviamente sí, dio lo que tenía y me pegó porque yo era una niña sucia. Entonces, yo me recuerdo que en ese tiempo no podía caminar. Y ay, cómo me lastimaba tanto eso que tenía, era muy molesto. Yo pienso que duró mucho tiempo. Y yo se lo dije a ella, tú como adulto sabes lo que es. Eso no es normal en tu cuerpo. Entonces, si tú sabías que estaba esto, ¿por qué no hiciste algo? Le dije, yo sé que esto puede ser porque te agarran con las manos sucias. Y obviamente si te agarran con una mano llena de grasa, obviamente peor. Y, y solamente ella dijo, oh, pues entonces fue a todas porque todas tenían lo mismo. Platícanos si quieres, o sea, tus hermanas entonces previamente ya la habían enfrentado a tu mamá. Sí, sí. Yo que sepa, digo, no te lo puedo decir exactamente porque yo no, tal vez estaba ahí, pero estaba muy pequeña. Que sí vi como golpeó a una de mis hermanas y lo vi. Y por esa cosa mi hermana se fue. mm, y ahora supe por qué, ¿verdad? Pues mi hermana le dijo lo que esta persona le hacía, pero como que mi mamá la culpó a ella que así como que ella sí. Ella le habían dicho como que él pasaba por ella en otro lado, así, ¿verdad? Entonces, pues mi mamá la golpeó y la corrió. Y se fue, y mi vida siguió normal en casa, así. Otra de mis hermanas se lo ha dicho desde pequeño, ¿verdad? Que claro, desde la edad que fue, en donde fue, en ese baño, en la cocina, en la azotea, y no nada más fue esta persona, sino su hijo de esta persona. O sea, es sus hijos de otro matrimonio, que también vivían con nosotros, eran dos hombres. Pues también a mí me hicieron daño, ¿verdad? O sea, No. tus medios hermanos. Sí, pero ellos hasta la fecha digo que no son nada míos, no son nada míos, Claro, no, claro, claro. pero todos vivíamos juntos, los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá, nosotras, todos vivíamos juntos. O sea, entonces tu papá se lo hacía a todos sus hijos, incluidos Mm, hombres. No. no sé, lo que él tenía, mi papá tenía con mis hermanos, los hombres, no sus hijos, los de mi mamá, era muy, él los golpeaba horriblemente. Él hizo una mano como de madera para pegar. O sea, él era, eh, yo pienso que desquitaba su odio, no lo sé, con ellos, con mis hermanos. Ajá. Pero si les hizo algo y eso, tal vez no, tal vez nada más fueron golpes, desquitarse con ellos, de eso sí sucede. Déjame decirte que mis hermanos lo quieren como su papá y lo mencionan y pues sí, o sea, como su papá, lo sienten amor por él, a pesar de lo que les hizo. ¿Y tus hermanos saben lo que les hacía a ustedes, a las mujeres? No, no creo, no lo sé, pero no. ¿Y qué crees que vaya a pasar cuando se enteren? Digo, obviamente es imposible saber cómo va a reaccionar una persona, ¿no? Ujú. Pero de entrada, ¿existe la posibilidad de que por esta entrevista tus hermanos se enteren? No lo sé, no sé si usen las redes, no sé si vean videos, no lo sé, pero si se enteran, pues no tienen que sentir lástima ni dolor, ya pasó. Y yo pienso que nosotras como mujeres hemos salido adelante con nuestros hijos y rompimos esa cadena y pues como que todos tenemos una familia sana, o sea, no ha pasado lo malo que pasó en nosotros. So, ellos no tendrán como que sufrir ahora. Y no creo que se atrevan como a preguntar, no lo sé, pero de que les va a doler y les va a doler. A mí me hace pensar que había un abuso hacia ellos porque hay mucha gente que reacciona ante el abuso convirtiéndose en abuso. La verdad no lo sé porque pues creo que toda esta familia es así.
como dije yo, primos también me lo hicieron. eh, una prima también fue mujer también, y todo era como familia de él. Entonces, eh, no sé si se los hicieron o no sé si así ya nacen o no sé, pero yo te puedo apostar que los hijos de él lo hacían no porque se los hicieron, sino como no nos querían, no, tal vez ellos era su forma de desquitarse o de causar daño, sabían que iban a causar daño, entonces hay muchas formas de causar daño. Entonces pienso que tal vez esa era una, y obviamente pues porque estaba sola, me dejaron sola. O sea, Ujú. toda esa familia es un cultivo de abusadores y abusadoras, evidentemente. Sí, sí. Si Ujú, acaso alguien de ellos, incluido tu papá y algún primo, tu prima, o sea, los hijos de tu papá, si alguien llega a ver esta entrevista, ujú. ¿qué te gustaría que escucharan de ti? ¿Qué les quieres decir? Pues yo no les diría nada, solamente quiero que sepan que lo hablé y ellos saben quiénes son y ellos sabrán qué explicación dan, porque obviamente van a saber que son mi familia y tal vez les preguntarán, ellos sabrán qué van a contestar. Yo no tendría nada que decirles. Pobre, pobre su corazón y su alma que han de tener. Y te hago una pregunta, Paola. Cuando empezaste a ser consciente de la abuso de tu papá, ¿es cuando Ujú. te hiciste consciente de todos los demás abusos o Sí. cuando te hiciste consciente de esos otros abusos? Así llegaron. Llegaron recuerdos, 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 pero como que si fueran como una bomba que caía, pum, me acordaba, me acordaba, me acordaba. Sí, a veces estaba trabajando y me llegaba un recuerdo, venía manejando, me llegaba otro recuerdo, y yo lo tengo que escribir todo porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces, sueños, los escribo, y fue cuando empecé a juntar rompecabezas y sé que pasó porque ahora que hablé con mi mamá, le mencioné muchas cosas que tenía guardadas aquí. No sabía si eran reales o no, pero déjame contarte de una niña que vivía en esta misma casa. Vivía con mis primos. No sé qué relación tendría con ellos, la verdad no sé, pero vivía ahí. Fue muy mal. La dejaban hasta dormir afuera en el patio. Todos le pegaban, todos la mandaban a mandados, era pobrecita. Me recuerdo que mi mamá no nos dejaba juntar con ella, pero era una niña tan bonita, muy flaquita porque no comía. Cómo la escuchaba gritar en el patio, gritaba y así, ¿verdad? Entonces, ella era más pequeña que yo. Y yo le conté a mi mamá, ¿sabes que a esta niña la metí en su carro porque él tenía una van roja afuera? Y que sabes que la metí ahí. Yo, yo lo vi. Y lo que ella me dijo fue que sí, que mi mamá la sacó de las greñas, le pegó y la llevó arriba y la acusó porque ella puede metérsela. Entonces yo le dije, ¿te estás escuchando? No recuerdo que tengo que no me puedo quitar de la cabeza es ver que mi mamá permitía que las otras mujeres que tenía mi papá entraran a la casa a verse un cigarrito, a tomar, platicar y yo recuerdo que me daba mucho coraje porque esa señora cuando me veía en la calle me decía cosas y, y verla que entraba así como amigas, eso no. Y hasta la fecha no me parece normal, ¿verdad? Eh, esos eran, así fue, recuerdos que vinieron, recuerdos, y siguen viniendo más recuerdos, pero eh, esos eran como yo me imagino los más fuertes, por eso los recordé. Oye, Paola, y hoy qué sientes por tu mamá? ¿Te sientes tranquila con ella? ¿Te sientes en paz con ella? Después de esta reacción tan indiferente que tuvo ante lo que le dijiste del amor de su vida y de tu propio padre. Sí. Pues esta plática se lo dije ya como un adulto a un adulto, ¿verdad? No como
Me sentía antes como una niña hablándole, no poderle decir cosas. Claro. Yo le aclaré que desde niña, déjenme decirles que fue muy inteligente en la escuela, escolta, banda de guerra y todo esto, pero yo se lo dije, era mm, por llamar la atención, por, por tal vez haciendo cosas así buenas, no me iban a lastimar, pero no, no importaba que hiciera. Eh, siempre he tratado de ser la mejor, el primer lugar o ganar para llegar y mostrarlo, pero em, me recuerdo que este señor una vez llegué con un diploma, no recuerdo qué fue, y solamente vio y dijo, ¿eso qué? Dijo, ¿qué? ¿Verdad? Y siempre, debo aclarar que ese señor siempre tuvo miedo, todos. Estaba en casa y era miedo, no hacer ruido así, ¿no? Entonces me atreví a acercarme y dijo, ese es tu trabajo, es lo único que tienes que hacer, escuela, ese es tu trabajo. Le faltó decirte, ¿qué quieres que te aplauda? Tengo una fiesta, algo así, ¿verdad? Pero pues no, mi cumpleaños nunca nos celebro. Em, este, y ahí, o sea, pienso que fueron como etapas que fueron como tapando, como un cemento, 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 cemento. Y eso se lo dije a ella. Sabes que todo lo que hice fue como para que me quisieran. Esas fueron esas pláticas, pero como dije yo, no hubo como una reacción, o tal vez yo comprendo que no era la reacción que yo quería que tuvieran, no tengo control sobre las otras personas, no, sobre mí. Mm, Yo hubiera deseado otro tipo de Reacción. reacciones, pero pues no. Y entonces yo me quedé como, no siento como sentía antes, porque yo la defendía de mis hermanos, yo la defendía de todo el mundo. Y como dije, en mi casa no había comida, no había comida suficiente, batallamos mucho para comer, no, eh, no teníamos nada, de verdad. Y cuando yo empecé a trabajar aquí, en Estados Unidos, cada viernes mandaba dinero. Ten, 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 ten. Tu gasto, esto, el otro, no tengo, le pagaba el teléfono cada semana, ten, 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 así. Mm, Pero el día que yo paré, yo dije, ¿sabes qué? No puedo darte. Fue cuando yo empecé con mi depresión así, entonces pararon las contestaciones del teléfono, pararon cosas. Entonces, pues sí, ahora que vino pasó eso otro, entonces ya no hay lo mismo que había antes. Sí, o sea, tu sentimiento por ella definitivamente cambió. Sí, Te- mucho. lo que ahora sientes por tu mamá es menos amor y más resentimiento o más enojo. No siento enojo, no le tengo resentimiento, pero no le tengo amor. Se acabó el amor, o sea, La quiero, es mi mamá, la quiero. Pero antes la amaba. Ahora la quiero como quiero a una amiga, como quiero a una persona que es amable conmigo y me ayuda, algo así. Así es él, así la quiero. ¿y la comunicación que tienes ahora con ella, de qué hablan? Eh, Desde que se fue de aquí, eh, Porque además esto es reciente, Paola, o sea, Tiene todo meses. tiene meses, o sea, no tiene nada de tiempo. pues sí, la verdad no he tenido tiempo de contestar los mensajes. Eh, no sé, estoy ocupada, tengo cosas que hacer y pues no contesto, no, no,
No los veo, no me da tiempo de contestar. No hemos tenido así como comunicación así, y porque pues la verdad vivo muy ocupada y no me da tiempo de contestar. Lo siento profundamente, o sea, porque no solamente tuviste un papá violento, sino una mamá que facilitaba, habilitaba que él lo hiciera. Mm, Pues yo te podría decir que sí, que sabía todo y que tal vez pudiera decir ten, pero no me dejes, no lo sé. Yo te lo puedo decir así, pero en su cabeza de ella tal vez era otra cosa, tal vez Claro. nunca te imaginó que pasaba esto y creía que el mundo era maravilloso y nunca nos iba a pasar nada y vivíamos como en algodón y así. Entonces puede ser que también ella tal vez pensaba que nunca nadie nos iba a hacer nada y que todo estaba feliz, tal vez en ella. Claro, o sea, tal vez realmente ella no era consciente de todo eso. Puede ser, no estoy asegurando, pero por las respuestas que recibí, yo creo que sí estaba consciente. Claro, claro. Lo siento mucho. ¿Y cuántos años tienen tus papás? 75, los dos. ¿Y están sanos? Él no lo sé. Mi mamá, pues sí, está bien, batalla un poquito para caminar, pero está bien. ¿Y viven ellos dos solos o viven con alguien? No tiene mucho que se separaron, tendrán como un año o algo, ajá, que se separaron. Ujú. Wow. Pero pues todavía mi mamá es el amor de su vida. Sí. Ahora que llevas tiempo tomando terapia y haciendo consciente tantas cosas y sanando tantas cosas, Ujú. nos contabas que tu hermana te dijo o accedió a que contaras la historia de ella en esta entrevista también. Sí. Em, ¿Hay alguna otra conversación que has tenido con tus hermanas más profunda, más allá de ya sabemos de quién es esa mano, de quién era esa mano? ¿Han llegado a hablar algo más profundo de esto? Más abierto, más a fondo, quizá. Dos de mis hermanas no, ni me atrevo a preguntar porque no me atrevo a preguntar. Pero como dije, una de ellas le comenté que iba a hacer esto y le pedí permiso para poder, no su nombre, pero la tenía que mencionar de alguna forma para que entrara en mi historia. Y me dijo que no había problema, pero cuéntala bien, cuenta lo que me hizo. Entonces, pues fue lo que conté, que él la metía en ese baño, que me mandaba a dormir y cuando estaba dormida se la llevaba a la sala y en la noche o la subía a la azotea y pues eso, cuando mi mamá se iba y nos dejaba solas con ese señor y ella tenía 9 años. Entonces, de ahí hasta no sé cuántos años, no pregunté más. Y ella tal vez algún día quiera contarlo, pero sí me dijo que quiere que se enteren que ella también y fue en esos lugares. Y recuerdo que yo lloré cuando oí eso porque eran los mismos lugares que recuerdo yo. Y más con mis primos también, en esos mismos lugares a donde, no sé, tal vez eran muy escondidos o no sé, pero como que eran los lugares preferidos. ¿Cómo estás viva y bien? O sea, ¿cómo es tu día a día después de que tienes tan poco tiempo de haberte dado cuenta de todo esto? Mira, yo les comento y también en mis terapias les comentaba que yo me sentía, desde muy pequeña hasta grande, me sentía como, ¿cómo te explico? Como que había un hoyo así, todo completo. Está mi cuerpo como lo de afuera y aquí había un hoyo adentro, así como largo. Siempre lo sentí. Por eso yo no sabía lo que era ser feliz. Nunca lo había sentido. Y me recuerdo que empecé a darme cuenta cuando manejaba, iba manejando, entonces me quedaba así, y yo misma me veía como, así como los zombies, así que se quedaban manejando. Así me sentía yo manejando así.
Así era mi vida, era gris, todo era gris. Así crecí, así, así fue. Pensé que era normal. Y pues yo no sonreía, de verdad. Yo no sabía cómo era mi sonido de una carcajada, no sabía. Y esto lo estoy aprendiendo ahora. De verdad, te puedo decir que a veces me pongo a ver mi teléfono y puede salir un video tan tonto que no, y me estoy carcajeando. Y digo, "Ah", o sea, ahora como, no sé, como que todo se me hace feliz. Ya sé lo que es sentirse feliz. Qué maravilla, me da muchísimo gusto escuchar eso. Y te hago una pregunta. Todo, Ujú, todo esto, digo, tú tienes dos hijas y me queda claro que si eres una mujer que apenas está descubriendo lo que es ser feliz, ujú, eso tuvo que haber tenido un impacto en la crianza de tus hijas. ujú. ¿Cómo es Sí. tu relación con ellas? Ah, pues ahora yo creo buena, ¿verdad? Y yo lo acepto que con mi hija, la grande, pues obviamente no hubo muchos sentimientos y estuve como apartada tal vez, pero ahora todo el tiempo que puedo les digo que las amo, las abrazo y no importa, voy manejando y le digo te amo o abrazo o así, porque quiero hacerlo. Y estoy, tomo clases de padres ahora. Trato de tomar muchas cosas porque eh, quiero ser mejor para mí y para ellas. Y, y ahora entiendo que a los hijos no se les grita, no van a entender gritándoles o y, y eso es lo que, eh, no te digo que estoy 100% lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero estoy trabajando y trabajo y trabajo y sé que lo estoy haciendo bien. ¿Ellas saben todo esto? No, la mayor sabía un poco. Dado que conocimos a tu hija mayor hace un rato, Ujú, ¿todo este tiempo te ha estado escuchando? sí, Uf. Wow. O sea, en pero este, ella me hace así. Qué linda, qué linda. Qué Sí. linda. o sea, se acaba de enterar de todo lo que vivió su mamá. Ujú. Uf. Obviamente cuando hablé con mi mamá, pues supieron algo, ¿verdad? Y yo también como que traté de explicarle, pero sin, sin nombres. Ajá, es otra cosa que, Sí, porque hasta la fecha que, me platicabas que incluso, o sea, tienes insomnio crónico, ¿no? sí, bueno, ahorita ya estoy mejor. Y fui con el doctor del sueño, porque ya sabes que aquí hay de todo, ¿verdad? Sí. Y fui con el doctor del sueño y pues ahí estamos trabajando en eso y la verdad es que ahora me acuesto y me desconecto completamente, no sé. Ay, qué... Obviamente son 4 horas lo que duermo, lo más que puedo dormir son 4 horas, pero bien dormido y creo que no se me nota que no duermo, así es que ya es normal. Pero duermo muy rico, muy a gusto, así, sabroso. Por primera vez en tu vida. Sí, ajá, Wow. sí, he aprendido a dormir. Eso te va a traer bienestar en todos aspectos, físico, emocional. Me lo No, he traído, me lo he claro. traído porque yo misma me he notado en mi aspecto y antes tenía muchas manchas de ropa y ahora pues hasta veo que me brilla mi cara Wow. y se me ha arreglado mi cabello y sonrío, que no lo hacía. Yo misma me veo en el espejo en las mañanas y así como ella no es la persona que yo conocía. Wow. Qué maravilla, ¿no? Ujú. Y estás consciente de que eres una mujer muy guapa y lo veías antes y ahora, antes no lo veías y ahora sí, o nunca lo habías visto, o no lo ves. Ah, no lo veo. Sí me lo dicen y cuando
así de repente alguien me llega a ver, oh, estás muy bonita o estás muy guapa, no lo creo. Y yo me veo en el espejo y yo veo una persona que no. Y yo, precisamente, hace una semana en la noche antes de dormir, dije, yo quiero ver cómo me ven las personas de allá para acá, porque yo no lo veo. Y me recuerdo que, que me desperté ese día en la mañana y yo misma me vi en el espejo y dije, ay, te ves muy bien. Dije, no sé si eso es lo que ve la gente, pero yo no me considero bonita. Yo tengo muchos problemas con mi cuerpo. No sé, yo me veo gorda, me veo fea, me veo cachetona, o sea, todo lo malo me lo veo. Por eso no entiendo por qué la gente dice que me veo bonita, ¿no? Yo no lo veo. Ojalá un día veas lo que vemos los demás porque eres una mujer muy guapa. Gracias. Ya puedo decir gracias. Antes decía, no me digas a ti. Y ahorita ya puedes decir gracias. Pues es un gran avance. Aprender a aceptar un cumplido Ujú. es empezar a abrazar que alguien más te dé amor, ¿no? O te dé cosas buenas y creer que y entender que te las mereces, Puede ser, sí. ¿no? Y Pero ya no me molesta ahora. Antes sí me ay, que molestaba. me da mucho gusto. Y ya va a llegar un día, vas a ver, en el que vas a decir, mira nada más qué bonita estoy. No. ¿Qué sigue en tu vida, Paula? ¿Dónde te ves en un futuro tanto cercano como lejano? Porque has tenido toda una vida de infelicidad que por todo el daño que te hizo tanta familia y peor tantito quien te dio la vida y la otra persona que te dio la vida no te protegió hasta la fecha, no te protege. Ujú. Ahora que estás haciendo mucho trabajo personal, que empiezas a decir, wow, empiezo a sentir por primera vez lo que es ser feliz, a sonreír, hasta la piel me cambió, el cabello, Sí. duermo. Ahora, ¿qué sigue? He aprendido a no hacer planes porque era mucho así de que, oh, voy a hacer esto y me frustraba si no llegaba. Ahora, pues, voy a mi trabajo, regreso y no, de repente vamos a hacer esto, salimos. eh, Disfruto mucho estar con mis hijas hasta que nos quedemos aquí viendo la tele, ¿entiendes? O sea, es la primera vez que yo me siento libre. Pues por eso es que hablo. Me libré de todas las personas que me han hecho daño, eh, aunque digan que lo que digo es mentira, eh, porque lo he escuchado muchas veces, hasta la fecha, sigo escuchando que soy mentirosa y no lo soy. Yo solamente hablo lo que pasé y de aquí en adelante, pues, seguir aprendiendo cosas que no viví de niña, como disfrutar ahora con mis hijas, sonreír, agarrar todo lo bueno que venga, porque hasta ahorita me han empezado a llegar muchas cosas buenas y me da mucha alegría de que, eh, no sé si es Dios, no lo sé, pero todo está saliendo bien. Yo se lo pedí un día, renegué con él y le dije, ¿por qué? Pero ahora entiendo por qué. Yo creo que tenía que pasar todo eso para aprender a ser mejor mamá y mejor persona y valorar lo que va pasando, ¿verdad? Y no querer ser como las otras personas, sino hacer lo que yo pienso que es correcto para mí. ¿Tú sabes o alguno de tus hermanos o tu propia mamá te han dicho si tu papá quiere saber algo de ti? No, él pues me mandaba, porque no lo he bloqueado, no Ujú. lo he bloqueado en ningún lado, o sea, he recibido mensajes am, de que pues está derrimado o que nadie lo quiere, que está no sé dónde. Y los he leído, pero no contesto. Y he recibido varias veces llamado y llama y llama. Y anteriormente contestaba, pero solamente era como para pedir dinero. Y pues ahora no contesto. Y digo, pues no tengo por qué bloquearlo, porque pues, lo puedo bloquear de mi teléfono, pero de mi vida no. Y pues nada más dejarlo que esté ahí. O sea, él vive lo que tenga que vivir y pues
ya no es parte de mi vida. Yo estoy en otro nivel, yo creo ya. El día que te avisen que se murió, ¿vas a ir a su funeral? Pues precisamente esto yo lo comenté y se lo dije también a mi mamá. El día que se muera, a mí no me avisan, yo no quiero saber. Pues se murió y pues ya, no me interesa saber. Ni iría a su funeral tampoco, porque obviamente pues es cooperar, ¿verdad? Para los gastos, entonces no lo voy a hacer, no voy a ir, no voy a gastar como tal vez un viaje que pueda hacer a otro lado a ir a mi funeral. No, me gustaría ese dinero en otro lado. Y construir algo bueno para ti, ¿no? Sí, con mis hijas, hacer algo, no sé, ¿a qué voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Pararme a qué? A ver a las personas que había visto cuando era niña, entonces yo no quiero ver a nadie. Por eso también, como te comenté, no tengo que ir a México, no tengo familia a la que ir a ver allá. eh, y cuando vivía allá, pues lo que conocí, las cositas, pues queda a gusto. Entonces, así como que muchos deseos de ir a pasear allá, no tengo. ¿Hay algo que le quieras decir a tus hijas? Que las amo. Y, y que aprendí que mi felicidad con ellas. Y que todo lo que hago todos los días es por ellas, para ellas. Y que yo daría mi vida entera por ellas también. Que nunca voy a permitir que nadie les haga daño, que, que puedan estar 100% seguras de que siempre voy a estar ahí cuando me necesiten. Y como una vez me dijo mi hija grande que yo la tengo así en una burbuja y que no la dejo ser. Sí, sí la tengo así. Y si pudiera, lo traería esa burbuja conmigo a todos lados donde voy para que no le pase nada. Y porque pues no puedo controlar lo que pasa alrededor de ellas donde anden, pero quiero que tengan la confianza de que si pasa algo me lo digan y yo, no sé, hago lo que sea por desquitarme o por protegerlas, no sé, haría cualquier cosa, no haría como que se no pasara nada. No. Yo les, ah, ¿cómo puedo decir? Les recomiendo o les digo que no que guarden un secreto que lastime, ni debemos tapar a personas que nos hicieron daño y que ellos vivan su vida tan feliz y nosotros estemos tan mal por estarlo guardando. No debemos guardar un secreto que lastime tanto. Y otro que, pues que los hijos siempre van primero que un hombre y que mis hijas siempre van a estar primero que un hombre. Siempre los hijos se tienen que poner en primer lugar.